queridas amigas, continuamos con este conversatorio y quedamos con Claudia Julieta Duque contándonos de la situación en Colombia, que no solamente ha sido el tema del COVID, sino que ha traído otras circunstancias, asesinatos, inseguridad, el tema de que tienen que estar encerrados, el tema de la pobreza, el tema de derechos humanos, etcétera. Y que Panamá también no se aparta de esa realidad, porque nosotros tenemos un grave problema en este momento de inseguridad y una cantidad de personas fallecidas producto de hechos violentos, de asesinatos, por rivalidades del crimen organizado, de pandillas, etcétera. Claudia, sigue contándonos la situación en Colombia. Bueno, yo lo que les estaba tratando de dibujar es un panorama mucho más complejo que las simples cifras de enfermos, de personas contagiadas y personas que han fallecido por cuenta del coronavirus. Y tiene que ver con un país que tiene una pobreza de cerca del 40%, un país de gente que muchos no pueden estar en su casa porque básicamente dependen de lo que hagan día a día. Entonces, pues estas medidas las podemos vivir los que tenemos casa y los que mal o bien podemos sacar el diario y podemos estar en nuestra familia y comer, pero alrededor hay situaciones de miseria y pobreza que son muy graves y que no, que aunque se han diseñado programas o ampliado programas de asistencia social, pues no llegan infortunadamente a todo el mundo. Y aparte, pues el otorgamiento de poderes extraordinarios a la policía para que en nombre de la salud nos estén requisando a todos y tal, pues además ha generado nuevos abusos. Y pues para mí es muy problemático que haya zonas del país donde se ha estado decretando toque de queda, como en toda América Latina, eh, con la excusa de combatir el virus, porque pues si el virus se contagia por contacto físico, eh, yo no entiendo ese tema de los toques de queda en las noches. O sea, pues si esto es un problema, este es un tipo de medida simbólica y militarista y autoritaria que realmente no combate el contagio, porque la gente normal, el 90% en la noche está dormida. O sea, aquí lo que se busca es un control complejo de tipo militarista y pues una solución simbólica a problemas reales. Para mí es increíble, por ejemplo, en Santander se impuso, en un departamento del país, se impuso el toque de queda con 68 casos después de 3 meses. Entonces uno se da cuenta que aquí hay medidas que son autoritarias y pues como les decía, el discurso es que no usar tapabocas es el nuevo crimen, es una de las cosas que dice la alcaldesa, a quien yo denuncié por violar la cuarentena con su esposa a comienzos de marzo, salir con ella a pasear su perro en una zona rural de la ciudad y luego irse al supermercado juntas, aunque a nosotros se nos impone que el mercado solamente lo puede hacer una persona por núcleo familiar. Es decir, ni la propia alcaldesa es capaz de cumplir sus normas extremas, pues la gente mucho menos, y mucho menos los pobres, los vendedores ambulantes. Ahorita tenemos casos complejos de contagio en la plaza de mercado más importante del país, Corabastos, que es la más grande plaza de distribución de comidas, es la central de distribución de comidas para la capital de la República. Hay casos de coronavirus allí y la zona donde se encuentra esta plaza, Corabastos, fue declarada alerta naranja, está militarizada, hay cordones militares para entrar a esta zona, ha habido obviamente desmanes de pequeños campesinos que llegan a vender su comida y no los dejan entrar, entonces ha habido protestas. O sea, yo creo que el manejo social del tema del coronavirus ha sido muy errático, tanto por parte del gobierno nacional como por parte del gobierno local de Bogotá. Y vemos además que hay una cierta competencia política por venderse como los mejores en ambos, ¿no? Entonces, el gobierno nacional, a través de su alocución diaria,
saludando a todos los héroes de la patria, a todos los médicos, a todos. Lo más terrible, por ejemplo, aquí es que los ancianos, las personas mayores de 70 años, están en aislamiento desde el 30 de marzo, aislamiento obligatorio, y va a durar hasta el 31 de agosto. Personas mayores de 70 años que no pueden salir sino media hora al día, 3 veces a la semana. Esto es abandonar a los ancianos de una forma terrible. Entonces los salvas de coronavirus, pero los matas de otras cosas, los matas de soledad, los matas de nostalgia. Ya hay gerontólogos que han alertado que la inactividad de los adultos mayores incluso puede hacer que sus huesos sean más débiles porque pierden masa muscular y cualquier caída los hace fracturarse. Pero aparte hay personas mayores que tienen enfermedades mentales, hay otros que tienen enfermedades físicas que están obligados a caminar por receta médica y todo esto se está desconociendo de una manera terrible. O sea, hay un desconocimiento de derechos en nombre del derecho a la salud que me parece súper peligroso. Y yo creo que es así en toda América Latina, ¿no? Es así. Nosotros tenemos 38.000 casos en un país de 40 y pico de millones, pero unas pruebas que no llegan a ser 7.000 pruebas por millón. Mientras que ustedes en Panamá tienen 16.000 pruebas por millón y ustedes en Italia tienen 70 y pico mil pruebas por millón de habitantes. Es decir, nosotros estamos 10 veces menos en pruebas que Italia. Entonces, nosotros nunca vamos a saber cuál es el pico real de esta enfermedad y cada vez que hay un aumento de casos, que es todos los días, porque cada día se procesan más pruebas, entonces hay mayor escándalo. La alcaldesa llegó incluso a insinuar que íbamos a estar en cuarentena hasta que hubiera una vacuna, o sea, un año más. Wow. Eso no lo aguanta ningún ser humano con un mínimo de deseo de libertad y de aire libre. Claro. Entonces, esto es terrible. O sea, a mí me parece que acá la ciudadanía además es una ciudadanía deprimida. Los asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de desmovilizados de la guerrilla, esto está en aumento, continúa terrible y a nadie le importa. Y las cárceles han tenido crisis de coronavirus y la respuesta inicial a una protesta en la que se pedía aquí atención en salud para la cárcel modelo de Bogotá fue una masacre de 23 reclusos por parte del IMPEC, o sea, la Guardia Penitenciaria. Entonces, pues, por un lado está el tema de la salud y la búsqueda de un menor número de personas contagiadas, pero por el otro lado está la falsa idea de que tenemos que ceder nuestros derechos en nombre de la salud pública y de la salud individual, ¿no? Entonces, pues eso es como mi mayor preocupación. Yo quería, Claudia, que le preguntáramos a Jenny cómo fue el comportamiento de la población en Italia, de las restricciones que hubo, porque yo sé que la cultura es muy diferente a la cultura latinoamericana, pero que en el momento que usted estaba en el tema, sí, tú has vivido en Italia, en el momento en que estaba la situación tan crítica, con tantos casos que iban en aumento y en aumento, más de 1.000 muertos, etcétera, la población tenía miedo, no salía, le creaban temor. ¿Cómo era la situación en ese momento? Porque nosotros no entendemos qué ha pasado con la población panameña que está cada vez más contagiada y cuál era la reacción del gobierno italiano cuando veía que los casos iban más arriba y estaban como estancados, o sea, no había como una luz en el camino. Así es. Exacto, nosotros iniciamos el 21 de febrero, fue el primer caso oficial. Y casualmente, él lo entrevistaron, el paciente 1 que llaman, que fue el inicio de la epidemia en Italia. Él lo entrevistaron ayer, casualmente, y él explicaba que él piensa que él no es el caso 1. Seguramente el contagio en Italia ya estaba desde el mes de enero, piensan, porque al momento que descubren que él dice que él llega con una pulmonía al hospital, o sea, él se sentía ya mal,
y él es un deportista, un hombre súper sano. Entonces él nos explicaba por qué se sentía así tan mal y él va al hospital, pero lo mandan a la casa. Entonces lo mandan a la casa diciéndole, no, es un resfriado, una cosa. Y él esa misma noche se siente mal de nuevo y le dice a la esposa, llévame de nuevo al hospital. Entonces, cuando lo llevan, una doctora, gracias a Dios, a ella es la que trata de decirse, pero si le estamos bombardeando de medicina y él no reacciona, quiere decir que puede ser un caso de coronavirus. Entonces, es ella la que insiste en hacerle las cosas. Y ahí es cuando descubren que él era el primer caso oficial. Pero él decía ayer, yo pienso que no era yo solo que tenía coronavirus. Seguramente desde enero ya esto estaba circulando en la Lombardía, sobre todo en la parte norte. En realidad el gobierno, ¿qué hace? Comienza a cerrar, lo primero que hace es cerrar con la China los vuelos, pensando que eso era la solución mejor. En vez no, ya tenía que aplicar en el mismo territorio lo que estaba pasando, comenzar a cerrar. En vez se dedicó solo primero a cerrar los vuelos de la China, cuando ya Italia, Lombardía sobre todo, ya estaba regado el virus. Entonces, demoraron días, muchos médicos hablaron y dijeron que ellos habían recibido diferentes pacientes con pulmonía en el mes de mitad de enero, más o menos, y que ellos lo habían dicho. Dice, ¿cómo es posible que tenemos tantos casos de pulmonía en poco tiempo? Que era extraño. Pero las autoridades del Ministerio de Salud le dijeron, no, puede ser una cosa normal. En vez no, ellos aseguran que ya desde ese momento, si las autoridades hubieran intervenido, pues Italia no se hubiera probado hoy o sea, no tuviera hoy más de 34.000 personas muertas, porque murieron tantísimo. Morían 900, 800, 1.000, hasta 1.000 llegaron a un día, a cada 24 horas. Entonces, el gobierno en eso pienso que falló y pagó la gente normal, pagó con la vida, porque esa es la verdad. Muchos pagaron con la vida un error que no se quiso ver desde el principio. O sea, cerrar solo los vuelos no era nada, ¿ves? Entonces ellos procedieron con esto y cuando el 9 de marzo es cuando ya anuncian oficialmente, ok, comenzamos a cerrar. Cerraron Codogno, que era ese paciente 1, primero allá. En vez ya tenían que cerrar en todo el norte porque ya estaba regado. Y ellos no hicieron así, cerraron solo Codogno, que Codogno era el paciente 1. Y él dice que realmente él no se considera el paciente 1, porque él dijo, a mí ningún chino me pegó ningún coronavirus, porque el hospital decía, no, usted tuvo contacto con un chino, y él dijo, sí, pero el chino que él tuvo contacto, le hicieron los exámenes negativos, no tenía nada. Entonces, él no sabe de dónde cogió ese coronavirus. Él se salvó después de 20 días de estar en terapia intensiva. Se salvó solamente porque era una persona sana, porque no tenía enfermedades. Si no, él se hubiera muerto, porque él dice que él recuerda, lo último que él recuerda antes de entrar al coma, es cuando la doctora le dijo, la situación es grave, te vamos a tener que dormir porque tú estás veramente mal. O sea, le dijo la verdad cómo estaba la situación. Y él se despierta después de 20 días de su coma de farmacológico, y él dice que pues él lo único que puede decir es que como que se llegó tarde a esta situación, ¿no? Italia dejó pasar muchos días, pasaron semanas, como 2 semanas, porque del 21 al 9 de marzo, que cierran todo, pues ya el virus estaba regado. Entonces, ¿quién pagaron? Pagaron los ancianos, de los asilos de ancianos, pagaron grandemente, pagaron los médicos, pagaron los enfermeros que han muerto, porque no es indiferente. Italia tiene un alto índice de muertos en los médicos. ¿Qué hicieron? El gobierno dijo, por favor, regresen a trabajar los que están en pensión, en jubilación. Y ellos regresaron a morirse porque se enfermaron. Entonces, eso fue lo que pasó en Italia. Pero Italia, en la parte norte, como sabe la compañera, la colega de Colombia, puede decirte, en el norte los hospitales funcionan. La sanidad italiana pública funciona, no es una mentira.
O sea, ellos prepararon hospitales, prepararon todo, pero el virus ya estaba regado. Entonces, la gente anciana se moría, no aguantaban, porque quien tiene problemas de salud como el diabetes, cualquier enfermedad, se moría así, pum, mujer, esposo, esposa, o sea, se morían uno atrás del otro. Y ahí fue donde Italia hizo el error más grande de su vida, ¿no? Porque esperó mucho para tomar las medidas que podía tomar. Es cierto que ahora ha resultado, porque ahora tenemos menos casos, pero pagaron con la vida más de casi 34,000 personas por no hacer las medidas desde el inicio. Cerraron solo la parte donde estaba ese paciente, ese muchacho, porque ese muchacho era corredor y el hombre participaba a todas las maratonas y tenía el coronavirus. O sea que él lo fue regando aquí, allá, y bueno, fue un desastre, pero él no se considera, él perdió a su papá, muy triste, porque él dice, yo me salvé, pero mi papá murió. O sea, él también pagó a caro precio el contagio que tuvo, sin saber. Él dijo que él no sabía que él tenía el coronavirus hasta cuando pasa muchos días después del coma, que le informan, le dijeron, usted es el paciente número 1 de coronavirus en Italia. Él pensaba que él tenía una simple pulmonía, en vez no, él tenía, y él estaba grave, gravísimo, y se salvó solo porque era sano, si no, se hubiera muerto. Y los ancianos ahora están los asilos de ancianos donde está el mayor problema, porque ahí está lleno. Entonces, la compañera todavía hay pacientes en los asilos, en las casas de ancianos que tienen coronavirus. Por ejemplo, te decía, ahí hubo en Lombardía algunos, ¿tú sabes qué hacían los directores? Le decían al personal que trabaja con los ancianos, no se metan las mascarillas porque ellos se asustan. Te puedes imaginar, o sea, se continuó a regar el virus por una negligencia de un hombre que decía que los enfermos se iban a asustar de verlos, por favor. Eso era la única manera de evitar que el contagio. Y lastimosamente se contagiaron. Italia ahora, el problema es que no es solo la situación de los enfermos, como dices tú, es la situación económica, que está totalmente destrozada. Italia es un país que vive de turismo, de arte, de culinario, de todo, y ahora mismo está parado, aunque si la gente han abierto, pero la gente tiene miedo, la gente no quiere salir, quiere acercarse. Sí, el otro día, un video espantoso en el tren, estaba un muchacho sin la mascarilla hablando al celular. Entonces, una señora al lado, joven, se levantó, o sea, se fueron, se pegaron, se agarraron a pegarse, porque ella le decía, si yo llevo mi mascarilla, tú tienes que ponerla también. Entonces, eso es una situación que todavía no muchos cumplen, ¿no? Un 10% yo pienso que no cumple con las normas, pero la gran cantidad yo veo cuando salgo a caminar, los niñitos, todo el mundo lleva su mascarilla, todo el mundo trata de mantener la distancia, pero depende de la zona. Donde yo estoy, la zona es más tranquila, en el sentido no hay muchos casos. En vez de en la Lombardía, hay muchísimos casos. Y son personas que tú las ves y no sabes que tienen el coronavirus y lo tienen, porque la prueba está que si yo tengo 200 y pico de casos nuevos y la mitad es Lombardía, quiere decir que ahí es donde todavía está el problema. Y hoy es ahí donde está el problema, que todavía no han podido, pero debo hacer una crítica a Panamá, porque yo decía, Panamá, cuando inició todo lo del coronavirus, yo decía, pero hablan tanto, que están preparados, que tienen esta medida de prevención, y Panamá abre puertas, o sea, comienza a levantar las restricciones, no teniendo el contagio bajo 1, ¿no? En vez Italia esperó bajarlo a 90 y pico, estaba, me acuerdo, cuando comenzaron a abrir. Entonces, cuando yo te pregunté, Grisel, tú me dijiste, no, están arriba de 1. Digo, pero ¿cómo van a ser arriba de 1 cuando está el contagio? ¿Cómo van a abrir? Y entonces no pueden culpar solo a la población. No, claro, señores. Pero no solo lo que pueblo. Tú decías, Jenny, antes era prevención y estamos preparados, tenemos todo, tenemos un hospital que vamos a construir, en 30 días va a abrir,
ni el hospital, ni las camas, el lío de los ventiladores. Ahora un ministro que renunció. ¿Y en qué quedamos? Vamos para ¿El arriba. ministro de qué? De la presidencia, viceministro de la presidencia renuncia por el escándalo de corrupción de los ventiladores. No ha pasado nada en el tema del hospital modular, donde hay un escándalo. Y bueno, seguimos en lo mismo. La cifra va para arriba. Estamos arriba de 1, arribísima de 1. Y lastimosamente, pues la situación aquí va retrocediendo en vez de ir adelantando. Hasta ayer yo vi los médicos caminando casa a casa en Panamá Oeste y era lo que debieron haber hecho desde un inicio. Buscar los casos. Buscar los casos. Esa es la situación que está ocurriendo en Panamá. Entonces, ahora la población que salió, porque aquí la gente, cuando dijeron salgan, la gente salió como si hubiesen abierto las compuertas del canal de Panamá, que estuvieron cerrados por mucho tiempo. Y entonces la gente salió y la gente sin mascarilla caminando por la cinta costera. Ahora vamos a esperar qué va a pasar en 2 semanas. Pero eso no es la culpa solo del pueblo, eso es las autoridades también, porque las autoridades son las que tenían que abrir, porque yo recuerdo en Italia cuando el comité científico le dijo, ok, estas son las cifras, ustedes deciden como gobierno, se cogen ustedes la responsabilidad de abrir las empresas, este es el contagio. Entonces, eso es lo que tenía que hacer Panamá. Tenía que haber, yo pienso, estoy segura que tiene que haber un comité científico en Panamá que tiene que haberle dicho al presidente, el contagio está tanto, si usted abre, usted sabe que va a arriesgar que la gente se vaya a contagiar más. Eso se lo tienen que haber dicho seguramente, porque en Italia funcionó así. Se lo dijeron, le dijeron, ok, usted quiere abrir, presidente, pero usted sabe que este es el contagio. Estamos en la ciudad de Panamá, en el país de Panamá, donde aquí manda el poder económico y político. Y lastimosamente nuestros científicos que están en el llamado equipo Panamá, y me van a perdonar, no tuvieron los pantalones para decirle a la ministra, nosotros nos vamos si usted abre, porque esto no está bien. Exacto. Entonces, ¿qué prefirieron? Abrir las empresas. Ok, yo entiendo, hay un tema también, que es que el bono no le está llegando a todo el mundo, el bono que, entonces la gente tiene que ir a buscar su comida. Tenemos un tema igual que en Colombia de pobreza. Tenemos gente que la protesta los mantiene en un sistema penal acusatorio por salir a protestar por hambre. Entonces, esto iba a ocurrir. Lo que está pasando ahora son las consecuencias de lo que ya vimos anteriormente, las protestas, etcétera, etcétera. Y sabíamos. Pero en Panamá, en Italia, si hubiera sucedido que nosotros cuando abrimos a la segunda fase, hubiera sucedido como en Panamá, que ahora tienen que regresar atrás, en Italia el gobierno caía inmediatamente. La compañera te lo puede decir de la Colombia, porque aquí funciona así. O sea, si tú haces un error así tan grande, el gobierno se tiene que ir porque ha cometido, seguramente, algo ha fallado. Porque no es solo las personas que han fallado, no es solo la persona que no se pone la mascarilla, es la autoridad que te debe decir, los alcaldes, porque aquí funciona así, y lo puede decir ella también que vive en Firenze, los alcaldes, los gobernadores, son todos los que funcionan y deciden, ok, se puede abrir, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y se toman la responsabilidad. Yo te lo digo, aquí hubiera caído el gobierno inmediatamente si pasaba que nosotros regresábamos de la fase 2 a la fase 1, en poco tiempo, quiere decir que abrieron como por abrir. Y eso, pues, según en mi opinión, fue un error muy grande, y no solo de la población, sino también de las autoridades, de todas dos partes. Porque no me puedes echar la culpa a mí que porque no me pongo la mascarilla ahora se han infectado 20,000 personas. No funciona así. Ellos sabían el contagio cuánto estaba, claro que lo saben. Por supuesto que saben y llevan las cifras. Lo que no sabemos nosotros es la verdad acá en Panamá. Exacto. Claudia, ustedes me imagino que están en la misma situación viendo el tema de cifras, que es lo que nos mantienen en ese carrito. El tema de la seguridad la han desmejorado en Panamá terriblemente, que hay muertos todos los días, las pandillas están tomando control de las calles y ha sido terrible lo que está ocurriendo en Panamá, tanto en Panamá como en la provincia de Colón.
Bueno, pues acá el problema de inseguridad, tú sabes que se divide en dos tipos de inseguridad. Uno es la seguridad ciudadana, esa de la que tú hablas, que realmente, al contrario, aquí dicen que las cifras de seguridad ciudadana han mejorado, que han disminuido las riñas, los homicidios, etcétera. Pero es lógico, yo siempre digo, en las dictaduras ese es el tipo de violencia que siempre disminuye, pero lo que sí ha aumentado drásticamente es eh, digamos, el tema de la violencia más política, o sea, los asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos. Esta semana se conoció un informe que en los primeros 3 meses del año aumentaron en más del 80% las situaciones de amenazas a líderes y defensores de derechos humanos. Entonces ahí es donde estamos realmente muy mal, pero eso tampoco se le puede achacar en forma completa al tema del coronavirus, porque eso está sucediendo desde que llegó el gobierno de Iván Duque al poder, que es un gobierno pues que eh, sigue la línea de Álvaro Uribe y, y pues que realmente tampoco es que le interese mucho, ni siquiera se pronuncia cuando hay asesinatos acá, ¿no? Pero lo que sí tiene que ver con el coronavirus y sí ha aumentado es la violencia y la brutalidad policial. Eso sí, porque ahora los policías pues además tienen poder para, para judicializar a una persona por no usar tapabocas o por cosas así. Entonces, pues a mí eso es lo que me parece reprochable, criminalizar todos los temas de salud pública me parece muy grave, porque pues son soluciones que a la larga generan más, pues más autoritarismo en un país ya de por sí acostumbrado al autoritarismo, ¿no? Y víctima del autoritarismo. Entonces, eso es lo que a mí me parece complejo, ¿no? Bueno, miren, ya para finalizar, se nos agota el tiempo. Nosotros queremos pues dejar un mensaje de cada país de la situación que está ocurriendo frente al COVID-19, todo el panorama que hemos conversado. Colombia tiene un tema complejo que no ha superado y queremos pues terminar. Vamos a comenzar con Jenny Lee Martínez para que nos hable sobre lo que se espera en este momento sobre COVID-19 en Italia. Bueno, nosotros ya, como les he dicho, estamos ya en la tercera etapa, ¿no? La más importante, donde comenzamos a obtener nuestras libertades de ir a la playa, porque estamos entrando en el verano. Y te debo decir que por ahora la situación pareciera tranquila, aunque sí el contagio continúa, ¿no? Como explicaba que en Lombardía está todavía el contagio prácticamente de todo el país. Ellos tienen la mitad del contagio todavía. Es una cifra bastante alta, pero según las autoridades, como los hospitales prácticamente ya están vacíos, porque no hay las terapias intensivas, pues, porque dice que el virus que ha hecho sea un poquito, es menos fuerte, es menos agresivo, entonces pueden curarlo mejor a los pacientes. Italia pues se prepara ahora en el aspecto económico, tratar de levantar el sector turismo, porque abrieron ya, el otro día abrieron las fronteras con Europa. El problema es que muchos países no quieren venir en Italia porque consideran que Italia tiene todavía el índice alto de contagio. Entonces, muchos países de Europa nos han cerrado las puertas, prácticamente no quieren que de Italia se vaya allá, ni ellos vienen acá. Y entonces España e Italia son los países que más están sufriendo en este momento en cuanto a esta situación del turismo. Pero estamos positivos, tomando las medidas de prevención y esperando que llegue la vacuna. Será difícil porque no se oye tanto, pero en conclusión no hay nada todavía. Se habla de los test serológicos, pero de las medicinas se ha hablado mucho de cómo curar el coronavirus, pero en realidad para mí hablan tanto, uno dice una cosa, uno dice otra, que todavía no se llega a una conclusión. Pero podemos decir que estamos en el buen camino, ¿no? Eso sí puedo decirte lo que estamos en un camino positivo, andando fuera de esta pandemia que nos ha costado mucho.
Te perdí, no te escucho. Y no se escucha, Grisel. Disculpen, para que nos dé finalmente una reflexión de la situación y cómo lo ves tú. Próximamente, yo no veo un buen futuro para Colombia con lo que nos has contado, eso de esperar una vacuna, entonces van a quedar presos de por vida en su país. Bueno, eso no vamos a permitir que suceda. Yo creo que a pesar de la pasividad de la población hay un punto de no retorno y yo creo que ya la paciencia se ha agotado. Digamos que hay dos tipos de medidas. A partir del lunes se abren algunos centros comerciales en Bogotá con una serie de normas de salud. Y en el resto del país, pues en aquellos municipios que no están muy afectados, ya hay una apertura mayor. Bogotá pues tiene casi 4 de cada 10 casos del país, entonces sí estamos en una situación más compleja, pero yo también insisto en el tema de las pruebas, en el sentido de que pues se hacen muchas más pruebas en Bogotá, hay mayor número de habitantes, pues obviamente los resultados también van a indicar un mayor número de contagios. El presidente, pues también que se deja guiar, por decirlo de alguna manera, por el poder económico que lo llevó a la presidencia y también por el poder político y mafioso que lo llevó a la presidencia, pues obviamente él sí tiene afán de demostrar que se puede abrir, pero en general yo pienso que incluso la OMS, que considero más seria, ha dicho que el presidente, que Colombia lo ha hecho mejor que otros países. Nosotros cerramos muy rápido. El primer caso fue el 6 de marzo y la cuarentena se decretó a partir del 23, o sea, no se esperó tanto y el cierre de fronteras fue como a partir del 17 o algo así, o sea que de todas maneras como país sí se tomaron medidas más rápidas. Pero pues como les digo, hay situaciones complejas en las regiones más pobres. El Chocó, frontera con Panamá, tiene hoy 400 casos, que es un departamento, es el departamento más pobre del país. Solamente esta semana llegaron las primeras, se habilitaron las primeras 7 camas de cuidados intensivos en el hospital público después de 43 años de su existencia. Tenemos pues o sea, creo que hay un panorama como toda Colombia, que siempre encuentras varias Colombias dentro del país. Eso mismo está pasando con el coronavirus, ¿no? Entonces, una visión optimista según la cual ya hay lugares donde se puede empezar a salir a la calle y hay otras donde, como en Kennedy, el barrio incluso más poblado de Bogotá, que se encuentra en alerta naranja y se encuentra militarizada y se encuentra eh, con cosas tan absurdas como presentar personas que salieron a la calle esposadas por violar normas sanitarias como si fueran criminales. Entonces, pues mi reflexión final es que como ciudadana del mundo, ni siquiera como ciudadana colombiana, eh, hemos perdido muchas conquistas sociales como los derechos humanos en esta pandemia y eso se está viendo en todo el mundo. Creo que fue ayer en Kenia donde hubo una masacre de no sé cuántas personas por violar la cuarentena, les dispararon y las mataron. En Filipinas, bueno, en todo el mundo se está perdiendo muchísimo en materia de derechos humanos con esta pandemia. Y pues Colombia, que es un país con estas problemáticas tan especiales y tan complejas que afectan a otros países de América Latina como Panamá, pues yo veo, por ejemplo, quién nos puede dar la cifra de contagiados dentro del paramilitarismo o dentro de las disidencias de las FARC o dentro incluso de los militares y los policías. Sabemos de algunos focos en algunos batallones, entre ellos el guardia presidencial, pero no tenemos realmente datos de en total cuántos policías o cuántos militares están contagiados en Colombia y estos son los que patrullan todos los días, ¿no? Entonces, pues nada, este es un país muy triste en términos de sus dirigentes. Yo no saco la mano por ninguno, me parece que se han profundizado los autoritarismos de todo tipo y también se ha profundizado la pasividad social para responder a ellos y eso sí es más grave, ¿no? En términos de ciudadanía.
Te agradezco, Claudia, y yo te escucho y veo también las escenas de los panameños que parecen más criminales cuando salen a buscar un plato de comida a la calle y violan la cuarentena. Y es en el mismo libro, acuérdate que todos están graduados en las mismas academias, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú. Entonces ellos todos actúan de la misma manera. Yo quiero agradecerte porque sé que dentro de todo este tema tecnológico hay riesgos y te agradezco muchísimo el esfuerzo que has hecho y te agradezco también estar pendiente de la frontera con Panamá, que hemos estado compartiendo ese tema. La frontera con Panamá pues tiene una situación en el área de Peñita, como sabes, están las personas los migrantes que están retenidos allí y que pues han amenazado hasta con incendiar el área. No sé cuál es la situación, es lo mismo que pasa, no sabemos cuál es la situación real de estas personas que deben estar pasando mucho trabajo, que aparte de haber pasado todo el páramo de estar de país en país tratando de llegar a su destino, a un país que los acoja, están pasando por una situación muy difícil. Hoy me encuentro un poco triste porque tengo una amiga que está en cuidados intensivos por otra enfermedad y creo que tanto ella como todas las personas enfermas en Panamá merecen tener una buena atención de salud, que es lo que queremos los panameños, y sobre todo que cese la corrupción en este tiempo de COVID, que es lo que está dañando todo este periodo en varios países de la región. Quiero agradecerles a ustedes, queridas amigas, por la oportunidad de estar por esta vía y que todavía tengamos salud para poder contar algunas cosas a nuestro público. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Mucho gusto. Que estén bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Chao. Chao. ¿Cómo me salgo de aquí? Ahora ya no me sé salir.